Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno de ver este tremendo grupo. He estado anticipando este tiempo, orando mucho de que Dios se reúna con nosotros. Jesús prometió que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría presente. Acabamos de oír de la fe. Yo creo eso. Bueno, creo que hay 3 o 4 que también lo creen. Pero se da cuenta que Jesús dijo 2 o 3. No dijo 10. No dijo 20, no dijo 100. Mire qué bien Dios nos conoce, ¿verdad? Que puede haber un grupo de ese tamaño y a duras penas encontramos 2 o 3. Bueno, pues yo creo que aquí hay más de 2 o 3. Y yo siempre espero que el Señor obre y haga lo que solamente Él puede hacer. Hermanos, una de las cosas que sucede que cuando vengo a predicar a algún lugar, lo primero en que me fijo es el púlpito. Estaba en Atlanta predicando y había un púlpito, estaba en forma, lo habían hecho en forma de una cruz y me quedaba hasta aquí. Y yo le dije: Señor, yo sé que siempre te he pedido que me escondas detrás de la cruz, pero esto es ridículo, ¿verdad? Y bueno, cómo disfruté el tiempo en la palabra, por hermano Merlo. Yo soy del mismo sentir. Hermanos, hay tantas razones que decimos que Dios no puede obrar en este día como obraba en tiempos pasados. Y detrás de todas esas excusas y pretextos hay problemas en el corazón. Y es la verdadera raíz del problema. Se dice del Señor que no pudo hacer en esa ciudad grandes milagros por la incredulidad de ellos. Dios puede y Dios quiere. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad de conocer a tantos hermanos que no conozco, igual que ver a muchos colegas y hermanos que nos conocemos por unos cuantos años. Trabajo juntamente con el pastor Elmer Fernández como codirector de Fuegos de Evangelismo, específicamente trabajando en Sudamérica. Y es increíble lo que estamos viendo a Dios hacer en todo Sudamérica. Grandes cosas están sucediendo. El Evangelio está siendo predicado y el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Dr. Bob Jones Sr. decía: el Evangelio trabájalo. Así es. Y igual tengo 40 años de estar predicando la palabra de Dios, 37 años, pastor de la misma iglesia. Tenemos la hermana Salazar y yo 5 hijos y tenemos 7 nietos, gloria al Señor. Y los abuelos están luciendo bien jóvenes estos días. Todos los abuelos digan amén. Le decía a los hermanos la semana pasada, estuve en Seattle, de que la obra de Dios es tan palpable en mi vida. La persona más asombrada de todo lo que Dios ha hecho en mi vida soy yo. No crecí mucho, ¿verdad? Pero lo que crecí, lo crecí en las calles de Los Ángeles, envueltos en drogas y en pandillas. No les voy a contar todo mi testimonio, suficiente el decirles de que, hermanos, yo sé que hay un Dios grande.
Le doy gracias a Dios que mis hijos, mi esposa nunca me conocieron como yo era y quién yo era. Los últimos 2 años de mi vida antes de conocer a Jesucristo, no había un día que yo estaba sobrio. Hace un mes fui a un funeral de un amigo mío que yo no había visto en sobre 40 años. Y me enteré que los últimos días de su vida, los últimos 3 años de su vida, vivía en la calle y no tenía dónde vivir. Y cuando estuve allí y me enteré de eso y yo no lo sabía, se me pusieron los ojos llorosos porque yo entendí muy bien. No haber sido por la gracia de Dios, ese hubiera sido yo. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros. Estamos en la ciudad de Ontario, California, no Ontario, Canadá. Y le decía al pastor Yanes de que me siento como en casa aquí en este teatro porque soy dueño de 10 teatros. Hace unos 12 años compramos un multiteatro y estamos allí ya por 12 años y viendo al Señor obrar y luego viendo la próxima generación que viene por delante. Gracias, hermanos, gracias por esta oportunidad y gracias, hermano Merlo, por ese mensaje. Yo lo necesitaba. Y de tantas cosas que vamos a oír y las cosas que quiero compartir, y hay tanto que decir en cuanto a este tema. Hermanos, créanme, lo que la mayoría del tiempo lo que voy a decir y las cosas que voy a decir son dirigidas principalmente a mí mismo. Mucha gente no entiende, pero muchas veces el pastor se está hablando a sí mismo cuando se encuentra aquí enfrente, y ese es mi sentir. Abran sus Biblias, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 1 del libro de los Hechos, puestos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar a leer, hermanos, en el versículo, leamos el versículo 6, Hechos 1. Al 9. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, versículo 10, entró, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu interés en nosotros. Gracias por llamarnos al ministerio. Gracias, Señor, por tener el privilegio de pregonar el mensaje más hermoso en todo el mundo. Gracias por el Espíritu Santo. Señor, te pido ahora, obra. Haz a través de tu palabra y tu Espíritu lo que solamente tú puedes hacer. Gracias por este tremendo grupo de siervos tuyos.
Señor, son muy especial en tus ojos, cada uno de ellos. Y Señor, te pido que me hagas una ayuda, una bendición. Señor, estoy muy consciente que me paro aquí representando a mi Maestro. Y deseo representarte bien, mi Dios. Toda la honra y la gloria sea para ti. Exáltate, magnifícate a ti mismo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles por unos breves minutos sobre lo dicho de parte del Señor en el versículo 8 de Hechos, donde después de ellos preguntar en cuanto al arreglo y las cosas que equivocadamente pensaron ellos que el Mesías había venido a arreglar, les aclara y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos dice que estaban juntos, porque se les había mandado que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Que esperaran. Más a veces somos demasiado rápidos a emprender el ministerio. Se les había pedido que esperaran. Y que esperaran para recibir la promesa del Padre. La llenura del Espíritu Santo. Esperar a aquel sin el cual la obra de Dios no es difícil, sino imposible. A través del tiempo, cuando la persona del Espíritu Santo se ha ignorado o hemos sido negligentes de esta persona llamada el Espíritu Santo, entran dudas, incredulidad, inseguridad en cuanto a la obra de Dios. Pero hermanos, por esta razón se les pidió que esperaran la promesa del Padre. Los estudiados nos dicen que en sí todo el libro de los Hechos había indecisión de nombrar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque era muy notorio que fue el poder de Dios y del Espíritu Santo que hizo las cosas grandes que nosotros vimos en la iglesia primitiva. Y ese mismo Espíritu es el que mora en cada uno de nosotros. Yo encuentro que, como decía el hermano Merlo, cuando nosotros damos pretextos y damos razones de por qué la obra de Dios no podemos verla hacerse como se hacía en tiempos pasados, es precisamente porque no es que los tiempos han cambiado. Y si bien, hermanos míos, la decadencia moral y a nivel mundial, en nuestro propio país, en los Estados Unidos, es una cosa increíble lo que está sucediendo, pero no es muy diferente a las cosas que enfrentó el apóstol Pablo. No es muy diferente al mundo que enfrentaron, y el paganismo y la inmoralidad y la perversidad en los tiempos de la iglesia primitiva. He estado en Corinto en varias ocasiones. Esa ciudad era una ciudad perversa, hermanos. Increíble. A veces pienso que a la par de Las Vegas, Nevada, esa ciudad, quién sabe, posiblemente pudiera haber sido peor. Pero la una cosa que distingue lo que Dios hizo con menos recursos,
con menos ventajas, sin todas las comodidades que ahora nosotros disfrutamos, es que estos hombres fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Los pentecostales y los carismáticos han distorsionado tanto esta doctrina que parece ser que nosotros los bautistas le hemos huido por completo. Hermanos míos, la palabra de Dios nos dice que es a través de Él y por Él, la persona del Espíritu Santo, que en verdad todo inicia en este esfuerzo de nosotros encontrar y ir en busca de la oveja perdida. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16 que Él y solo Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es a través de Él que por primera vez cada uno de nosotros recibimos la convicción de que habíamos ofendido a nuestro Dios y que éramos pecadores y que estábamos en necesidad de un Salvador. Es por Él y a través de Él que dice la Escritura que después de haber oído y después de haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de promesa. Él es el que obra en nosotros la obra transformadora. Él es aquel que hace de nosotros una nueva criatura. Cuando nacimos de nuevo y respiró en nosotros una vez más el aliento de vida de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, hablando de su obra en nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, a través de Él fueron abiertos nuestros ojos a los tesoros de este bendito libro. Es a través de Él, quien es el autor de la palabra de Dios, que nosotros ahora podemos decirle a nuestro Dios: abre nuestros ojos, nuestro Dios, para mirar las maravillas de tu ley. La palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el propio aliento de Dios. Y Él es el que ha abierto este bendito libro a usted y a mí. La palabra de Dios nos dice que Dios nos reveló estas cosas porque Pablo había dicho en Primera de Corintios, hablándonos de estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y es solamente a través del Espíritu Santo. La Escritura nos dice en Juan 16 de la misma manera que Él nos guiaría a toda verdad. Que es necesario a veces para tantos cristianos que nos hemos vuelto flojos o aburridos, simple y sencillamente el venir todos los días a este bendito libro y alimentarnos y tener un encuentro con Dios, más que la presencia del Espíritu Santo. Hermanos míos, hay una diferencia entre leer tu Biblia y tener un encuentro con Dios. Voy a repetir eso. Hay una diferencia entre leer tu Biblia y tener un encuentro con Dios todos los días. Mi hermana que vino a mi oficina con una serie de problemas y me dijo: pastor, miren, una cosa así le digo, que yo no falto de leer mi Biblia todos los días la leo, todos los días, hermano, todos los días, no falto ni un día. Dije: ay, hermana. Yo le dije: hermana, todos los días, ¿está segura, hermana, que es la Biblia que está leyendo? No será el libro de Mormón, ¿no? ¿Qué está leyendo usted, hermana? Porque no se reflejaba para nada en su vida. Hermanos, la palabra de Dios nos dice por esta razón que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque Él es el maestro, Él es el que nos da el entendimiento y la iluminación y el discernimiento espiritual por el cual nosotros podemos recibir alimentación de este bendito libro.
Es a través del Espíritu Santo que las palabras de este libro viven para nosotros. Es a través del Espíritu Santo que, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, hay vida donde había mortandad. Hermanos, este libro, inspirado por el Espíritu Santo, imparte vida a nosotros. Es a través de Él y solo por Él que nuestras oraciones son efectivas. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 que orar no sabemos. Hermanos, el problema más grande de la oración es que no es que no sabemos orar, es que no oramos. Pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, Él es la totalidad de todo lo que debería de ser la vida cristiana. Él es el consolador. Hermanos, encuentro a tantos siervos de Dios con desánimo, derrotados, buscando comprensión, buscando simpatía, buscando que alguien entienda y venga y los fortalezca y los consuela. Y allí está el Paracletos, el Espíritu Santo. Cuando alguien me dice, nadie entiende, nadie comprende, nadie me busca, nadie le importa, eso nada más refleja el hecho de que tiene muy poco conocimiento de la comunión y el ministerio del Espíritu Santo en su vida. Nadie consuela como el Espíritu Santo de Dios consuela. Nadie fortalece como el Espíritu Santo de Dios fortalece. Y hermanos míos, cuando esto sucede, lo que pasa es que comenzamos nosotros a esperar de otra gente o de las personas a nuestro alrededor lo que solamente Dios puede hacer por nosotros. Él es el gran consolador. Él es el que trae unidad al cuerpo de Cristo. Más viajo alrededor de todo el mundo. Y tenemos reuniones y hemos estado entrenando predicadores, misioneros en cuanto a la obra de Dios. Y yo acabo de regresar de la República Dominicana. Y una de las cosas que le he dicho a los hermanos dominicanos es que estoy tan impresionado de ver cómo es que ellos trabajan juntos. Se nos ha olvidado que el escenario en que descendió el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés era un escenario de unidad. Estaban juntos, unánimes. La palabra de Dios hablando a la iglesia. Y el libro de Efesios, el tema del libro de Efesios es la iglesia. Y hablando de la iglesia, Pablo desde la cárcel exhorta a los hermanos. Y les dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad es un producto del Espíritu Santo. La unidad es un producto del Espíritu Santo. Nosotros tenemos probablemente como 12 distintas nacionalidades en nuestra iglesia. Y bien, hermanos, como decía el hermano Merro, yo no sé qué palabras voy a usar esta semana, porque yo tengo que decir a veces las cosas en 12 distintas maneras y idiomas para que todos en mi iglesia me entiendan. Y a veces alguien me pregunta, ¿y cómo se llevan? ¿Y cómo se llevan los mexicanos con los cubanos? ¿Y cómo se llevan los cubanos con los salvadoreños? ¿Y cómo se llevan los salvadoreños con los guatemaltecos? Y yo no entiendo la pregunta. Yo no entiendo la pregunta. Pues sí, ¿cómo se llevan? Somos uno en el Señor. No es difícil de comprender.
Y si bien que hay diferencias en idiomas y en culturas y todo lo demás, pero hermanos míos, la palabra de Dios muy claramente nos dice que la una cosa que nos une, y en sí, en este mismo capítulo Pablo había estado hablando de lo que yo llamo los unos, dice él, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Y si es uno, hermanos, entonces ¿por qué cada quien para su lado? Bueno, no sé si estoy hablando correctamente, porque está un poco callado esta mañana. Una cosa es que me pesa y me carga en el corazón. Es esa fama que muchos dicen que nosotros tenemos como bautistas, y es que no sabemos cómo trabajar juntos. A mí, esa reputación me duele. Yo no quiero que se diga eso de nosotros, si no debe de ser así. Y bien, hermanos míos, es que es de entenderse la razón de por qué cuando nosotros vivimos bajo el control y la llenura del Espíritu Santo, no va a haber más que nosotros seamos uno en el Señor. Se habla hoy tanto del poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, verdad es que no se habla mucho del fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Y hermanos, yo sugiero que lo que necesitamos, si vamos a ver un avivamiento en el mundo hispano y si vamos a ver a Dios obrar en todos los países representados, hermanos, es una fresca unción del Espíritu Santo, nuestro Dios, en nuestra vida. No sé si usted ha comprendido, pero la vida cristiana es una vida espiritual. Y si no se vive en el Espíritu, no se vive, hermanos. Él es el que trae unidad al cuerpo de Cristo. Es a través de Él que se nos ha pedido hacer la obra de Dios. No hay un ministerio que yo conozco que Dios está usando para alcanzar a las almas perdidas en donde las cosas se hacen idénticamente igual. Pero la una cosa que yo sí veo como un denominador común es el poder de Dios obrando a través de ese ministerio. Bien decía el hermano Merlo, menos dependencia de Dios y más inventos ingenuos de parte de nosotros para tratar de compensar lo que no se puede hacer. Dr. Bobby Robertson, Gospel Light Baptist Church, tremendo siervo de Dios. Yo recuerdo, hermano Bobby, venir a decirme en una ocasión, hermano Ezequiel, mi hijo fue a la iglesia allá del hermano fulano de tal y regresó. Y me dijo, papá, mira, tenemos que reunirnos y tenemos que tener reuniones de organización y tenemos que hacer un plan y tenemos que formar un calendario y tenemos que hacer estrategia y tenemos que... Hermano Bobby le dijo, Stevie, shut up. Cállate. Ya estoy muy viejo. Dice, mira, tú sabes lo que tú tienes que hacer, yo sé lo que yo tengo que hacer, hazlo, cállate. ¿Y quién le va a decir algo a ese siervo de Dios? Más de sobre 85, cerca de 90 años de edad, corriendo 55 autobuses, alcanzando las almas de toda esa área. Y de nuevo vemos el otro lado de la historia y vemos un hermano igual que es súper organizado y cada detalle de todo en el ministerio está en su lugar y donde debe de estar. Y plancha hasta las medias. Y nosotros decimos, ¿cómo se hace esto? ¿Es así? ¿O qué si tomamos esta idea? ¿Y qué está haciendo aquel? Y la verdad es que todos lo hacen diferente.
Pero la una cosa que está presente es la presencia de Dios. Bien, hermanos, que Él les dijo que esperaran, que no fueran rápidos y prontos a ministerio, hasta que recibieran la promesa del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y quiero dar una manera muy personal, porque esto sí es personal. Que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta: ¿qué tan efectivo estoy siendo yo a nivel personal, en mi ministerio, en alcanzar a la oveja perdida? Como siervos de Dios tenemos que tomar responsabilidad personal. No podemos generalizar, porque querámoslo o no, dirigimos a través de ejemplo. Y no podemos nosotros esperar que haya el celo, la entrega y el compromiso de parte de la iglesia y los hermanos de la iglesia a ir detrás de los perdidos si nosotros no estamos mostrando ese ejemplo. A mí mi Biblia me dice que el directo resultado de estar lleno de Espíritu Santo es que yo voy a ser testigo. Voy a repetirlo. El directo resultado de yo estar lleno del Espíritu Santo es que yo voy a ser testigo. Pero recibiréis poder cuando haya, y me seréis testigos. Y no estamos hablando de resultados. Estamos hablando de ser obedientes a lo que Dios nos mandó a hacer, a predicar el Evangelio. Temprano en nuestro ministerio, hermano Garley hizo una declaración que como pastor joven me impactó y marcó la dirección de nuestra iglesia. Ese gran siervo de Dios que está ahora ya en la gloria dijo: la medida de una iglesia no son sus programas, no es su organización, no son sus ofrendas ni su asistencia. La medida de una iglesia es esta: ¿cuántas personas a través de ese ministerio semanalmente están recibiendo el mensaje del Evangelio? Y eso me impactó. Y doy gracias a Dios que Dios me expuso a hombres como él. Y yo le decía a los hermanos hace poquito, después de 36 años, de 37 años de ser pastor de la misma iglesia, hermanos, yo rehuso que esto sea algo del pasado o algo que se hacía o historia en nuestro ministerio. Por lo cual, constantemente, la preocupación más grande de su servidor es asegurar la presencia de Dios en mi vida. No es con espada, no es con ejército. Y yo encuentro que en donde se habla de que ya no se puede hacer, se están ignorando los asuntos del corazón, la fe. El hecho de que la obra es de Dios. Años atrás, nosotros íbamos a América Latina, fuera México, fuera Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, donde fue. Y eso es lo que nos decían los nativos. Nos decían: eso que ustedes traen es allá de los americanos. Eso aquí no funciona. Y nosotros decíamos: bueno, es palabra de Dios.
Dios no necesita documentos para cruzar ninguna frontera. Pero eso es lo que oíamos. Y ahora hay grandes cosas sucediendo a través de toda América Latina. Hay reuniones ahorita donde estamos viendo asistencias de 5,000 y 6,000 bautistas independientes fundamentales en lugares donde solo soñábamos esas cosas. Y ahora vamos a los Estados Unidos y ellos oyen lo que está pasando en América Latina y dicen, eso es, ya cambiaron las cosas. Dice, eso es en América Latina, eso acá no se puede. Me recuerda a aquellos que equivocadamente creían que la razón de la victoria es porque Dios era el Dios de los montes o de los valles. Nuestro Dios es el mismo. Y su poder es el mismo. Pero me da tristeza decir que el cristiano común raro se preocupa de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en su vida. Me da tristeza el decir que de cientos hermanos que se reúnen en nuestra iglesia cada semana, aquellos que viven bajo el control, la dirección y la llenura del Espíritu Santo son la minoría. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no podemos ver al Dios de Elías? Pecamos en contra de la persona del Espíritu Santo cuando somos negligentes de Él y de su persona. Más ojalá que me están entendiendo esta mañana, porque hermanos, no estoy hablando de algo místico. No sé, estoy hablando de una persona que es verdad en su vida y la mía. Por lo cual a los carnales de los Corintios les tuvo que decir, ¿qué? ¿Ignoras? ¿Eres ignorante? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Creo que en demasiadas ocasiones lo que ha sucedido es que nos hemos acostumbrado tanto a pretender vivir esta vida que se llama la vida cristiana. Y hemos intentado de servir a Dios en esta obra que se llama la obra de Dios, sin asegurar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pecamos en contra del Espíritu Santo cuando lo ignoramos. Pecamos en contra del Espíritu Santo cuando le mentimos. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 le mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy obvio de que el Espíritu Santo había estado deteniendo a esa pareja de la locura que estaban a punto de cometer. Gloria a Dios, que cuando la palabra de Dios se predica, el Espíritu Santo de Dios se encarga de aplicarla a nuestro corazón. Gracias a Dios que Dios nos habla. Yo estaría preocupado si Dios no me habla. Y Dios nos habla porque nos ama. Nos habla porque está interesado en nuestras vidas. Pero cuando el Señor nos habla a través del Espíritu Santo, y usted y yo negamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, entonces le mentimos al Espíritu Santo. Por lo cual Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Podemos contristar al Espíritu Santo. La palabra de Dios, por esta razón, nos advierte de aquellas cosas que contristan al Espíritu de Dios.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese. Y la palabra griega ahí es una palabra violenta, agresiva. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La amargura, el enojo, la malicia, la maledicencia, la falta de perdonar, son cosas que contristan a la persona del Espíritu Santo. Son y van en contra de su divina naturaleza. Cosas que somos muy lentos para atender. He dicho que a través del tiempo me he dado cuenta que nosotros, los bautistas, hemos tomado mucho cuidado de asegurar de que todo está en orden de por fuera, sin estar dispuestos a atender asuntos del corazón aquí adentro. Pero contristamos al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses que no debemos de apagar al Espíritu. Apagamos al Espíritu de Dios. No hay muchas cosas que a mí me desconciertan. Nosotros, habiendo comprado esas instalaciones que compramos, tenemos responsabilidades grandes económicamente. Y somos una iglesia hispana en los Estados Unidos. Nuestra mensualidad solo para el edificio son $19,000 cada mes. Es esa parte de ministerio, facultad, escuela cristiana, ministerio de autobuses, todo lo demás que se hace. A veces alguien me pregunta y me dice, oiga pastor, y en medio de todo eso, ¿cómo duerme? Y yo digo, bueno, a mí me gusta dormir de pancita, a veces duermo de ladito. Más, ¿qué voy a hacer yo? Digo, con menos de eso, siervos de Dios a veces viven más nerviosos que una taza de café. Lo único que me hace perder sueño es cuando estoy cargado de una manera muy profunda de asegurar su presencia. Porque eso es todo lo que yo necesito. Y estoy seguro que muchas cosas van a atenderse en estos días. Y está orando y pensando. Y la verdad es que no importa. No importa metodología, no importa filosofía del ministerio, no importa. Hermano, la una cosa que necesitamos para avivamiento es una unción fresca del Espíritu Santo de Dios. Comenzando con nosotros, los siervos de Dios. Que es duro, que la gente no responde, que hay dureza de corazón, que hay tantas desventajas. Hermanos, yo me doy cuenta que los lugares donde menos libertad hay y más desventaja hay, es donde Dios está haciendo grandes cosas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Estuve en Wenzhou, la China, el año pasado. Estaba diciendo al hermano Mateo, que fue a recogerme ayer con su esposa, del Mao Jiang. Mao Jiang es dueño de 3 distintas escuelas en Wenzhou, en la China. Cristiano de 5ª generación. Vino a visitarnos. Y yo lo entrevisté y quería que me hablara un poquito sobre la libertad de culto en la China.
Yo tenía interés que los hermanos de nuestra iglesia oyeran de él. Y me dijo, y a todos los hermanos, que hasta 1949, que había libertad, había 7 millones de cristianos en la China. Y luego dijo esto: doy gracias a Dios por el gobierno comunista. El haber perdido nuestra libertad fue una decisión de Dios. Los hermanos escuchando eso, con la boca abierta. Después de que perdimos la libertad, hay más de 70 millones de cristianos en la China. Él cuenta cómo su madre lo cargaba de niño, subían a una montaña como 300, 400 cristianos para tener un servicio, para tener iglesia. Culto comenzaba a medianoche, a las 12 de la mañana. Porque mientras las autoridades dormían, ellos tenían culto. Terminaban iglesia más o menos como el tiempo que comenzaba a salir el sol. Nos contó de cómo es que ellos caminaban en fila, los 300, 400 de ellos, por no atraer atención de las autoridades, usando una sola luz, que el primero traspasaba en fila al que estaba detrás de él, y luego él al que estaba detrás de él, y luego al que estaba detrás de él, hasta que todos llegaban allá arriba. Y Dios obrando cosas que ustedes no se imaginan. Mientras nosotros vivimos haciendo tantas excusas y pretextos de por qué la obra de Dios no se puede hacer. Hermanos, Dios es capaz. La obra es de Él. Y no hay alguien que yo conozco que procura con diligencia y en seriedad la presencia de Dios y del Espíritu Santo en su vida, que yo no vea a Dios usando en gran manera para alcanzar a los perdidos. Lo más grande del día de Pentecostés no fue que 3,000 personas, no fue que hablaron en lenguas. Lo más grande del día de Pentecostés es que 3,000 personas fueron salvas por un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, que posterior a eso, antes de eso, perdonen, se había encobardado y había negado al Señor. ¡Qué misterio! ¡Qué gran misterio! ¡Qué increíble verdad! No lo comprendo. Conozco su poder transformador. Y a propósito termino con decirle que este Espíritu es capaz de conquistar cualquier pecado y problema con el cual usted y yo estamos batallando. Palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que mora en usted y en mí, y es capaz de mortificar nuestro cuerpo mortal. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dijo un hermano: pastor, no crea, de vez en cuando sí estoy lleno del Espíritu Santo. Oh, entonces tú me estás diciendo que de vez en cuando eres cristiano. No sé si están entendiendo. Cada momento que no es el Espíritu de Dios viviendo esta vida que se llama la vida cristiana a través de nosotros, es usted que la está viviendo. La vida cristiana o se vive en el Espíritu o no se vive. Necesitamos una unción fresca de la llenura y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jamás para mí, Señor, será un misterio que no puedo comprender de cómo has escogido hacer tu morada en mí.
Oh Señor, no puedo olvidarme de la primera vez que entendí tu presencia en mí. Jamás olvidaré cómo es que todo cambió. Deseos cambiaron. El deseo del Espíritu tomó control y ese deseo comenzó a obrar en contra de la carne. Señor, todo lo que de valor se haya hecho en tu obra, o eres tú quien lo has hecho, o es nuestro esfuerzo humano. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que escuchamos del hermano Merlo. Y la necesidad de saber que el mismo Dios que hizo grandes cosas por hombres y mujeres igual que nosotros, es capaz de volver a hacerlo aquí con nosotros. Gracias por la promesa del Padre. Señor, perdónanos por ser negligentes, por no procurar, por no asegurar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Constantemente obra en nosotros esta semana. Nadie mirando. No sé si ya arreglaron el piano, pero si la hermana comienza a tocar, yo no sé dónde usted se encuentra. No sé qué obstáculos palpables a la vista usted percibe. No sé si usted está en desánimo. Un desánimo que ha sido el resultado de no ver a Dios hacer lo que usted pensaba que Él podía hacer a través de usted. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y mire, voy a hacer una invitación y no voy a tardar 5 minutos tratando de convencerle si Dios le habló a usted o no le habló. Usted sabe, usted y yo sabemos. Pero quiero invitar a todos los corazones sensibles. Yo no sé usted, yo necesitaba lo que escuché del hermano Merlo. Y si Dios le ha hablado a usted de alguna manera y usted quisiera decirle algo al Señor, no podemos arreglar todo en unos 10, 20 segundos. Yo entiendo eso, pero es un inicio. ¿Por qué no dejamos nuestro asiento y pasamos aquí enfrente y le decimos al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Esta mañana no hay duda de que tú has atendido algo que a lo mejor ni siquiera yo estaba considerando ni pensando. Y Señor, me he vuelto escéptico. Hablo de fe, pero limito mucho a Dios en mi ministerio. Ya de tiempo que no veo a Dios hacer algo increíble y grande, que la incredulidad se ha asentado.